El día de hoy coincide ser un día especial debido a que un 8 de mayo, pero de 1952, se fundó la Sociedad de Otorrinolaringología de Guadalajara, que son los cimientos de nuestro actual colegio. Esa sociedad se fundó por 8 médicos, 6 de ellos ya otorrinos y 2 de ellos aún residentes. Entonces agradezco a todos los que formamos parte de esto y a su vez a todos los que felicitaron en redes e incluso a Fesormex que se tomó el detalle de decirlo. Eh, para todos los que conozcan a personas o a otorrinos recién egresados y que estén interesados en pertenecer a nuestro colegio, pues les pido que se abra la invitación. Se pueden acercar al teléfono que ya tienen, que ya es oficial de Cosejal, o con el secretario, el doctor Fabián, la doctora Miriam, que es nuestra tesorera, o conmigo. A todos los que aún no han podido pagar la anualidad, les recordamos que estamos pues todos sobre la misma situación y por lo tanto estamos manteniendo la cuota de descuento. Así es de que si tienen alguna duda sobre a dónde pagar, simplemente háganoslo saber. Sin más, le doy la palabra al doctor Fabián Chávez para que nos haga favor de leer el acta de enero y de las actividades que se han llevado a cabo. Adelante, Fabián. Muy bien, buenas noches. Pues vamos a iniciar con el acta correspondiente a la sesión ordinaria del mes de enero del 2020 del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco AC. Previo al inicio de la sesión, se toma asistencia de los miembros de este colegio, teniendo como sede la Cámara de Comercio de Guadalajara, ubicada en Avenida Vallarta 4095 en Guadalajara, Jalisco, y siendo las 21:05 horas del día viernes 10 de enero del 2020, el doctor Alfonso Ramírez brinda un breve mensaje de bienvenida a la Asamblea y convocó a la sesión correspondiente del mes de enero. Solicita al secretario doctor Fabián Chávez dar lectura de las actas correspondientes a la sesión de elecciones del mes de noviembre, en el cual quedó confirmado el comité ejecutivo, comité de asesores y los delegados ante la Asociación Médica de Jalisco y la Fesormex. Asimismo, da lectura al acta de la sesión solemne del mes de diciembre, las cuales puso a consideración de la Asamblea y fueron aprobadas de manera unánime por los presentes. A continuación, el doctor Alfonso Ramírez presentó al doctor Baltasar Servín Vargas, otorrinolaringólogo con adiestramiento en laringología, presentando el tema ¿qué necesito para hacer un buen diagnóstico en laringología? Al terminar la plática, el doctor Alfonso Ramírez hace entrega de un reconocimiento por su magnífica ponencia. A seguir, invita a la doctora Laura Moreno, tesorera de la gestión 2019, para presentar el informe de tesorería de la gestión pasada. Sin existir aclaraciones por parte de los presentes y siendo las 22:03 horas, se da por terminada la primera sesión académica del año, invitando a los presentes a degustar de la cena. El día 26 de febrero del 2020, teniendo como sede el complejo de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, se llevó a cabo en conjunto con el Congreso Internacional de Avances en Medicina de los Hospitales Civiles de Guadalajara, el curso precongreso de cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales, otorgando 10 puntos para la recertificación por parte del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología. Los días 5 y 6 de marzo del 2020 se llevó a cabo en conjunto con la Asociación Occidente de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría C, así como con Clínicas Audiológicas Oír Bien, el curso regional de tópicos selectos en otoneurología y foniatría, teniendo como sede la Cámara de Comercio de Guadalajara, otorgando 11 puntos para la certificación por parte del Consejo. Ante el estado de pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, el Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco hizo pública su postura en cuanto a las recomendaciones emitidas por nuestro gobierno federal y estatal, por lo que se recomendó posponer las actividades y sesiones académicas que de manera física conglomeren más de 50 personas. El día 14 de abril del 2020, a las 20 horas, se realizó un webinar con el tema Charla entre colegas, estrategias para la regulación emocional ante la pandemia del COVID-19, impartida por la doctora Raquel Román Rojas, psiquiatra con especialización en psicoterapia conductivo-conductal. Asimismo, se hace una invitación a la sesión de mayo mediante el mismo mecanismo de videoconferencia por continuar en estado de emergencia sanitaria federal.
tenga bien contestar afirmativamente en caso de aprobar esta acta. Muy bien, paso el micrófono al doctor Alfonso Ramírez. Muy bien, Fabián, muchas gracias. Esta acta, al parecer, queda aprobada por la contestación. 97% sí, 3% se abstuvieron. Y sin más preámbulo, vamos dando inicio a lo que nos atañe. Siéntanse libres de hacer cualquier tipo de pregunta. Abajo en su pantalla hay algo que dice preguntas y respuestas o en el chat, ya que uno de los abogados va a estar escribiendo todas las preguntas que ustedes escriban para al final tratar de responderlas. Se intentó hacer la plática en base precisamente a las dudas que ya teníamos con los mensajes que se les estuvo enviando previamente y que algunos de ustedes me hicieron favor de apoyar y enviando algún cuestionamiento. Por lo que presento al licenciado Gerardo Mares Márquez, que es el director operativo nacional del Corporativo Promenal, para que él presente a su panel de abogados y que den inicio a la sesión. Adelante, licenciado. Les enviamos un caluroso saludo y qué honor que nos toque este 8-8, el día 8 que se fundó y por los 8 primeros médicos otorrinos. La verdad es que es un gusto, un placer verlos, mandarles un abrazo desde aquí, que sus familias, que todo el mundo esté bien. Son tiempos difíciles y complicados. Pero sin embargo siempre tendremos una alternativa que ofrecerle. Quiero que sepa que Promenal, sus 18 oficinas, sus casi 350 integrantes, estamos trabajando sin cansar, precisamente para que usted tenga la máxima seguridad y certeza jurídica con respecto a su quehacer profesional. Queremos que sienta libre de preguntar lo que desee. Hemos desarrollado algunos temas precisamente para darle a usted el contexto general de lo que puedo hacer. Me acompaña la licenciada Gladys Cano, directora jurídica de Promenal a nivel nacional, quien se encarga de comandar a todos los abogados que tenemos, es la responsable literal de todo lo bueno que pasa con ustedes médicos. 2 coordinadores jurídicos, ya que Promenal se divide en regiones, tenemos centro, sur, occidente, norte y centro. El licenciado Alejandro César Villamil, que está aquí también, muy importante coordinador de zona norte, y el licenciado Carlos Franco, coordinador de zona centro. ¿Qué es lo que estamos queriendo con esto? Más que una sesión, doctor, queremos acercarnos a usted, darles una plática y este feedback directo que usted pueda tener de bien a bien, cómo está funcionando, qué fundamentos tenemos para que realmente nos puedan mover, puedan hacer y todo lo que viene, porque no solo se quedará aquí. Y algo que les queremos recordar de forma importante. Primero, agradecerles, sin duda, su trabajo. Lamentamos todo lo que pasa por muchos médicos, desafortunadamente, con tanto reclamo, tantos pacientes inconscientes, la autoridad gubernamental que no nos da lo que requerimos realmente para dar nuestro mejor trabajo, y aún así el médico está ahí, el médico está al frente, y si por algo saldremos de esto, porque esto va a pasar, doctores, sin duda va a pasar, pero cuando pase, queremos quitar el problema de que se van a acordar de quién me negó la consulta, quién no quiso revisar a mi paciente, quién no me aceptó a mi familiar en el hospital, quién no quiso llevar una cirugía, en fin, de eso sí se van a acordar. No de que el gobierno no dio los insumos, no de que el hospital no los atendió, sino de la cara, esa cara del médico, esa cara de la enfermera que salió a decirme que no. Y como lo dijo el director general en el video que usted vio de inicio, queremos que usted se aleje del precipicio. Queremos que ser precisamente su carretera segura, que Promenal se convierta en eso para usted y que le demos toda la certeza que haya. Y esto nos lleva, doctor, a platicar un segundo de su expediente clínico. Hoy nos ha escuchado usted hablar durante más de 26 años, la importancia, el manejo, las anotaciones, las no abreviaturas, las notas, la carta de consentimiento, en fin, todo lo que ha hecho. Hoy, doctor, se va a convertir 4 veces más importante.
hoy su expediente clínico, hoy saber que entró usted incluso a cirugías selectivas, donde no contábamos con el equipo y el medicamento y los implementos necesarios, va a ser fundamental, porque cuando vengan los problemas tendremos realmente el manejo directo, doctor, de esto y podremos sacarlo de cualquier problema. Recuerde que a nadie está exento de que lo demanden, lo denuncien o se quejen de su servicio. Nadie me quite ese derecho de que yo piense que algún médico, algún profesional de la salud cometió una negligencia que yo pueda creer y yo pueda exigir con ello una reclamación. Y es por eso que su expediente se convierte en la forma más importante de ello. No deje de tomar sus notas, no dejen de hacer su exploración y anotar todo lo que venía para que no se quejen de que nunca me exploraron, nunca me dieron el diagnóstico correcto. Hay que anotar en la nota de ingreso con qué tratamiento y con qué diagnóstico lo pusimos. Son de las más importantes, de las que más faltan en nuestros expedientes. Las de evolución, cuántas veces sea necesaria. Usted se da cuenta si el paciente toma o no. Aquellos que quieren forzosamente una cirugía, hay que explicarles el riesgo inmediato, que si no es de emergencia, pues no tenemos por qué llevarlo a cabo, pero explicarlo de manera clara sobre un consentimiento informado, que eso es lo que nos va a permitir tener el documento legal que diga no se operó por esto, por el riesgo que corría, no simplemente porque el médico no quería ir o no quería correr un riesgo de asistir a su centro de trabajo y poderse contagiar. Todo esto, doctores, es lo que queremos que hoy tenga usted en claro y que todo su expediente, que todo su manejo y que toda esta crisis la pasemos lo mejor posible. Les vuelvo a agradecer porque si por algo saldremos de este problema será por ustedes, por los médicos. Sabemos que en México no hay tecnología. Nos la prestan y a veces 20 años de atraso. Aquí es el médico mexicano el que logra hacer que el paciente se recupere, el que logra hacer que el paciente vuelva a tener su vida, el que logra ver otra vez familias sonreír. Desafortunadamente en estos momentos, pues eso está muy limitado. Hemos visto gran cantidad de problemas, cifras que pues obviamente sabemos que no son, familias rotas, gente que se va con un familiar y no lo vuelve a ver. Y esto es algo que usted debe de plasmar en su carta de consentimiento, hablar con sus pacientes. Si esto cambia y su paciente se infecta, no lo va a volver a ver. Y los pacientes y aquellos médicos que trabajan en hospitales que fueron convertidos a COVID y estén trabajando en ellos, también doctores, que tengan claramente la información de que una vez que ingresaron el paciente no pueda tener una efectividad de estar pendiente y de estar en la habitación, no lo podrá acompañar, no lo va a volver a ver, no va a poder usted ni ningún familiar estar afuera del hospital. Esto hay que explicarlo. Uno de los grandes problemas que hemos visto es que no informan. Esto ya quedó expreso precisamente en el manejo del Hospital de las Américas del Estado de México. Los familiares entraron y eso se pasó lo bonito, imagínense lo feo que pasó ahí, porque no había seguridad. ¿Pero por qué? Porque no habían informado. No habían informado y obviamente tenemos una condición muy importante en ese sentido, que usted debe de informar si ya murió, si está igual de grave, si está más grave, en fin, ese es el punto, que muchos están dejando la información al final y necesitamos informar. Necesitamos decirle a los familiares que su familiar, su paciente ha fallecido. No importa que no puedan verlo, habrá menos molestia, porque muchas de las molestias tuvieron que ver con esta falta de sensibilidad de algunos de los hospitales que no han informado. Hoy los que les hemos pedido es eso: informen. Y más importante, anoten su expediente. Habrá quien tenga que trabajar con lo que puede. Eso, cuando venga, pase el problema, pues no lo eximir de que alguien le diga no tenía los elementos necesarios y aún así me operó. Nadie se va a acordar que no había en el hospital lo mínimo para ello. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Siempre, doctores, anotar. Yo requiero esto, pero trabajo con lo que tengo. Esto siempre va a ser una gran salvavidas jurídico para usted. El día que tenga un problema médico legal, evitaremos de forma directa una responsabilidad directa de usted. Le quiero dar el micrófono a la licenciada Gladys Cano, que tiene un interesante tema que desarrollar esta noche. Licenciada, por favor. Gracias, muy buenas noches a todos. Antes que nada, reconocerles el esfuerzo que ustedes hacen. Sabemos que ustedes pasan por muchas complicaciones. Gracias a ustedes, México, como dijo el licenciado Mares, va a salir adelante.
Es un hecho, doctores, que esta pandemia ha puesto en jaque a México, a ustedes y al mundo completo. Ha complicado mucho la situación política, social, económica. Sin embargo, poco a poco saldremos adelante hasta que esto se vaya superando. Sabemos que el médico padece muchas circunstancias, tiene ya muchos problemas. A esto vamos a adjuntarle un punto más, que son la falta de insumos, la falta de infraestructura, las redes sociales, las agresiones de las personas en la sociedad, de algunas personas nada más. Y en general, siempre ha batallado con este tipo de temas. Sobre todo la falta de insumos y en una época normal. Ya se vivía, ahorita en el COVID, pues mucho más se vive. Pero también dentro de estas situaciones que el médico vive, existe un tema de interés y que es el que vamos a tocar, y ustedes lo saben, que son preguntas y cuestionamientos del médico, que si bien es cierto en este momento se está viviendo la situación del COVID, la situación de emergencia sanitaria y todo lo que en México actualmente se vive, dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si a mí me solicitan ser reasignado en una nueva área a la que yo inicialmente no pertenezco? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Qué puedo hacer? Yo como médico, si debo atender a esa indicación, no debo atender a esa indicación, ¿cuándo debo atender la indicación? Son las primeras dudas que saltan y que realmente de manera general son de las principales que siempre nos solicitan aclararles, y por eso el día de hoy estamos haciendo presencia para eso. Recordemos, doctores, que nuestro fin principal es servirles de ustedes como una herramienta de prevención, una herramienta para que ustedes conozcan cuál es su situación jurídica. Lamentablemente que algunas situaciones sí pueden traer responsabilidad para el médico. Indudablemente se viven muchísimas carencias, pero ¿qué pasa cuando también tenemos carencia de personal humano? La institución, como parte de las acciones extraordinarias, tiene facultado precisamente disponer del personal. Esto lo tenemos nosotros fundamentado en el artículo 184 de la Ley General de Salud, donde dice: la acción extraordinaria en materia de salubridad general será ejercida por la Secretaría de Salud, la que deberá integrar y mantener permanentemente capacitadas y actualizadas brigadas especiales que actuarán bajo su dirección y responsabilidad. Y podrá encomendar a las autoridades federales, estatales, municipales, así como a las profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, el desempeño de las actividades que estimen necesarias y obtener para ello el fin de la participación. Si ustedes se dan cuenta, este es el sustento principal legal donde esta ley contempla precisamente estas acciones extraordinarias. Es decir, la Ley General de Salud sí contempla cuando en caso de una epidemia de carácter grave, peligro de invasión o enfermedades transmisibles y cualquier catástrofe, sea la Secretaría de Salud quien dictará las medidas indispensables para combatirlo. Y además van a ser sancionadas por el presidente de la República. ¿Esto qué significa, doctores? Que este es el fundamento principal del cual deviene la facultad, por medio del cual la institución, que en este caso es el patrón del médico, puede solicitarle precisamente la participación de apoyo en otras áreas. Y eso también se liga a los decretos presidenciales que ya se han emitido, en especial el de fecha 27 de marzo del 2020, que en la parte que nos interesa dice: utilizar como elementos auxiliares todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público y social y privado existentes en las regiones afectadas. Esto, doctores, no significa otra cosa más que precisamente el mismo gobierno establece todas las medidas ordinarias y extraordinarias que se tienen que aplicar para hacer frente a la pandemia. Este es el fundamento, más otras cuestiones legales, pero este es el principal, que establece la facultad de la institución para pedir este apoyo. ¿Esto por qué? Porque muchos médicos tienen miedo precisamente a que se les reasigne. Dice, bueno, en primer lugar me están pidiendo de manera verbal que yo me cambie a otra área y no sé qué hacer. Bajo esto que les acabo de comentar, doctores, sí existe la posibilidad. Si bien es cierto, esta emergencia ahorita está causando un sinnúmero de problemas, no significa que el ciudadano, obviamente el médico siendo un ciudadano, no tenga derechos. ¿Qué derecho tiene? A que cualquier situación o mandato se le ordene de manera escrita, es decir, donde la autoridad fundamente y motive qué es lo que requiere de él. En este caso, si yo como institución, precisamente para hacer frente a la pandemia, necesito pedirte de la autorización, entonces lo procedente es que a ustedes les entreguen un oficio con esta reasignación. ¿Qué hemos visto? Que elaboran algunas cuadrillas o grupo de médicos para el apoyo precisamente de las áreas complicadas.
Obviamente, al hacer esta asignación debe de ser por escrito, como ya lo asigné, donde sea de manera clara y temporal. Estos nombramientos de ninguna manera son definitivos, porque sabemos que a ustedes los une a la institución un contrato precisamente laboral, donde a ustedes ya se les había instituido en una área en especial. Pero como este es un caso excepcional, doctores, esta parte sí tenemos nosotros que entender que no se trata de algo cotidiano, no se trata de algo normal, se trata de una excepción. Y ante esta excepción, la autoridad tiene la facultad de poder mover y de disponer al personal, pero tiene que cumplir, como ya les dije, con esta formalidad por escrito, indicarles de manera clara que es temporal y siempre en su calidad de auxiliar. ¿Esto por qué hacemos énfasis en esta situación, doctores? Porque hemos tenido muchas circunstancias donde a veces nos preguntan, oye, pero el hecho de que me cambien de área significa que yo voy a hacer labores diferentes a las de mi especialidad, que si yo soy otorrino, a mí me pueden adscribir a urgencias y entonces yo realizaría una actividad no propia, voy a ser médico tratante, ¿qué es lo que me va a limitar? Este escrito que en su momento, si la autoridad considera necesario, les puede exhibir a ustedes, únicamente va a ser como apoyo. ¿Por qué? Porque sabemos que ustedes no son especialistas en el área para la cual están apoyando. En este caso, nosotros recomendamos que le hagan anotaciones en el expediente clínico, donde ustedes de manera específica señalen su nombre, su firma, recordemos aquí la firma, no rúbrica, doctores, y poner su nombre completo y ponerle actúo en apoyo, ejemplo, del área de urgencias, a petición de la autoridad, porque sabemos que ustedes están ahí, si es que llegase a darse el caso, por petición de la autoridad, no porque yo esté optando por usurpar un lugar que no deba o estar en un área que no me indicaron. Pero ante esta situación, si se cubre de manera legal, doctores, claro que es factible, de manera momentánea, pero no significa que yo también te mande a hacer labores sin la debida precaución. Para esto ya la institución debería de haber tomado las medidas necesarias para tener listos los insumos, los materiales y sobre todo el material de protección, el equipo de protección que es tan importante en esta pandemia. Esas son cuestiones que la autoridad debe de proveer para que una vez que les pide el apoyo, entonces tener toda esta parte hecha. ¿Qué pasaría si aún así, si aún con mi oficio de solicitud de adscripción temporal no me dan los insumos, el material? Bueno, también se puede requerir, pero lo van a tocar un poquito más adelante. Pero esto es lo importante, doctores, entender que si bien es cierto nos están pidiendo el apoyo, tampoco significa que sea una de manera definitiva, y la otra, que me obliguen a realizar acciones que no son propias de las que yo conozco. Es decir, si yo solamente estoy recibiendo un apoyo de un oficio de apoyo al área COVID, por ejemplo, entonces esto significa que yo voy a realizar precisamente acciones únicamente de apoyo y, por ejemplo, no puedo medicar, no puedo dar de alta a un paciente. Hemos tenido algunas consultas de médicos que nos dicen, oye, es que me están pidiendo medicar, me están pidiendo dar de alta al paciente. Esas acciones, doctores, van fuera de lo que un apoyo real tendría que ser. Para esto, obviamente, tienen también que hablarnos a nosotros como abogados para poderles indicar qué se tiene que hacer para que ustedes tengan estas instrucciones claras. Y también a veces el médico tiene la duda de decir, bueno, en algún momento si esto sigue y ojalá no empeore, pero si pasara, me podrían a mí pedir que yo hiciera labores que no son de mi especialidad, es decir, medicar, tratar, dar de alta a un paciente. La respuesta es sí en base a estas acciones que les señalé en la parte primera, pero esto siempre tendría que ser también por escrito y donde se señalara claramente que yo voy a poder realizar o tendría que realizar acciones extraordinarias que inicialmente no están en mi especialidad. Pero para eso, doctores, tendría que haber un sinnúmero de normamientos antes, de normas y de aclaraciones por parte de la autoridad para que se diera. En el momento en el que estamos viviendo actualmente, si bien es cierto sí se puede pedir ese apoyo, sería como apoyo por escrito y siempre de manera temporal. Muy bien, licenciada, gracias. Ahora, licenciado Villamil, ¿cuándo es conveniente realizar cirugías electivas, volver a iniciar el trabajo normal, o si se tienen que realizar ahorita durante esta pandemia con el probable riesgo de contagio del paciente, del propio equipo médico, en aquellos hospitales que son mixtos COVID y que son de cirugías normales? ¿Qué se debe de hacer? ¿Cuál sería la recomendación legal? ¿Hay alguna responsabilidad legal del médico si al llevar a forzar
o hacer una cirugía electiva en este momento y la paciente llegara a contagiarse de COVID o el paciente, cualquiera de los dos, ¿habría una responsabilidad en ese sentido? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, a ver si me escuchan, sí, ¿verdad? En cuanto a esta pregunta, es muy importante el aclarar que el decreto o mediante el cual se suspenden algunas actividades no esenciales no estipula que no se pueden realizar los procedimientos selectivos. Aquí la situación es que tenemos el problema de que si el paciente acude al hospital y es contagiado o se contagia ahí mismo, él posteriormente podría iniciar un procedimiento por el contagio que sufrió en ese hospital. Aunque sabemos que por la misma naturaleza del COVID, pues pudo haberse adquirido o pudo haber estado contagiado desde mucho tiempo antes, ¿sí? Entonces el problema de aquí es que no existiría una certeza de que haya sido o no contagiado en ese hospital, por lo cual nosotros sí recomendamos pues si no suspender, sí efectivamente el reducir en este caso las intervenciones selectivas para evitar esta situación del contagio. ¿Por qué? Porque también ustedes estarían en ese riesgo, porque ustedes deben de, cuando inician este tipo de procedimientos, ustedes deben siempre considerar como probable riesgo, como sospechoso de COVID a todo el paciente que llega. Si ustedes no toman las medidas, ustedes mismos podrían ser infectados. Por esa razón se toman ese tipo de medidas. Se menciona ahí que de preferencia deben de evitarse, en este caso, el programar las cirugías selectivas, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que la Secretaría de Salud, en este caso, levante o mediante algún decreto, pues mencione que ya no estamos sujetos en la pandemia, cuestiones de este tipo, y que nos haga saber que ya no corremos tanto riesgo. Esa es una sugerencia que nosotros realizamos precisamente para evitarles problemas a futuro. Porque como lo mencioné hace ratito, el paciente puede decir, yo estaba sano, llegué al hospital, me operaron y pues ahí me contagié de COVID. Y entonces sí podría crear una cuestión pues legal que pues en su momento se tratará y tendrá él que acreditar sus acciones y pues nosotros a justificar que en este caso no se contagió de COVID ahí en el hospital, ¿no? Pero sí es un problema que pues actualmente pues sí causa pues una incertidumbre para los médicos. Nosotros sugerimos obviamente el diferirla lo más que se pueda. Eso sí, las cuestiones que son funcionales y las cuestiones de urgencia sí se pueden llevar a cabo sin mayor problema. Y en una situación electiva donde el paciente o la paciente a fuerzas quieran la cirugía y amenacen con demandar al médico por no realizarla, aunque les diga provee riesgo, ¿qué responsabilidad tiene el médico si, digamos, de manera tácita se estuviera negando tomando en consideración la pandemia, pero qué responsabilidad legal le acarrea a él el que la paciente quiera una cirugía electiva y amenaza al médico que si no se la hace lo puede demandar? Ok. Aquí la situación, si en este caso tenemos a un paciente que dice yo me quiero operar forzosamente, aquí la cuestión es muy concreta, se le tiene que hacer saber, ¿sabes qué? Mediante el consentimiento bajo información, que es el mismo que ustedes tienen, solamente se tiene que agregar la situación de que existe el probable riesgo de contagio por la emergencia sanitaria, y con esas palabras, evitando poner la palabra COVID, porque con eso sugeriríamos que el hospital ya lo tiene, y esa situación pues no tampoco nos conviene. Por esa razón sería conveniente poner todo esto y poner claramente en la hoja de consentimiento bajo información que se le explicaron todos los riesgos al paciente y él los acepta, ¿sí? Y aún así, tener todas las medidas necesarias, y en este caso tanto del paciente con su protección de vida, así como la del médico, en este caso ustedes, para que se protejan y no sean contagiados. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Y esto nos da pie a un tema muy importante. Se requiere tener un consentimiento especial para esta pandemia de COVID.
hay que hacerlo, hay que ponerlo especial, hay que decir que me voy a contaminar aquí. ¿Cómo realmente el médico se puede proteger con el documento más importante, doctor, antes de su cirugía, que es su consentimiento informado? Recordemos que es el documento que legalmente le autoriza a usted a realizar el procedimiento, anotando los riesgos y beneficios esperados de cada uno de ellos, ya sea quirúrgico, anestésico o de tratamiento médico para ello. Por eso es tan importante que exista. ¿Pero qué cree, doctor? Que le digo que más del 60% de las cirugías no lo tienen. Y esto nos acarrea un problema muy grave porque obviamente el 60% de esas cirugías pues, son ilegales. Desde ahí tenemos un gran problema o están mal hechos. Y ese es el tema que le quiero preguntar a la licenciada Gladys. ¿Qué debemos de hacer con el consentimiento informado ahora? En este tiempo hay que modificarlo, hay que hacer. ¿Qué debemos de hacer para que realmente el médico quede protegido desde el inicio con la información clara y concreta que le pueda dar a sus pacientes y cómo se debe de tener en este tipo de pandemias? Gracias. Es muy importante este tema porque en redes y muchos medios de comunicación hay mucha información al respecto. En cuanto al consentimiento informado, doctores, es absolutamente el mismo, es válido. Recordemos que en base al expediente 004 del expediente clínico, nos marca precisamente que para un procedimiento o tratamiento quirúrgico se debe de tener por parte del paciente donde autorice el procedimiento. Ante esto, doctores, ha habido mucha confusión de si se necesita otro nuevo consentimiento. Y para ser concretos, no se necesita, porque el expediente clínico lo único que contempla ese es el más importante. Ahora, lo que obviamente estamos viviendo ahorita en la pandemia, el primer miedo por parte de los profesionales de la salud es que precisamente se invoque alguna responsabilidad en contra del profesional de la salud por haber contraído COVID. Nosotros lo que estamos haciendo es recomendándoles que obviamente dentro del consentimiento, en la parte de riesgos, es muy importante, doctores, que ustedes aclaren ahí que existe riesgos de infección y riesgo de contagio por emergencia sanitaria. Sabemos que estamos en una situación donde el COVID se puede adquirir en cualquier parte. Basta con que en el consentimiento informado ustedes señalen esta cuestión y que el paciente esté informado. Es muy importante manifestar también que de nosotros como médicos debemos de ser muy claros con el paciente y también se puede dentro del consentimiento informar que nosotros le hemos comunicado todos los riesgos, los beneficios, pero sobre todo las complicaciones que se pueden presentar en una cirugía electiva en estos momentos, para que el paciente esté sumamente informado y el paciente tenga todas las herramientas para poder decidir de manera clara, precisa, que no después reviren en contra del profesional de la salud diciendo es que no me informó, el riesgo no era claro, nunca me dijo. ¿Por qué? Porque no podemos asumir que el paciente debe de saber. Es muy importante que en el consentimiento informado, ahorita en esta época, sí se asiente esa cuestión de que hay un riesgo de contagio. Basta con esa situación para que sea válido, no hay que elaborar otro. Ahora, si bien es cierto la norma nos da los requisitos mínimos del consentimiento, tampoco nos prohíbe poder hacer aclaraciones de ese tipo. Entonces, eso es lo recomendable para ustedes, que al final ustedes puedan adaptar el consentimiento informado con la situación que estamos viviendo actualmente, señalando claramente cuáles son los riesgos y aumentando esa parte de que existe el riesgo de contagio por emergencia sanitaria del virus y de la enfermedad COVID. Esto, si bien es cierto para nosotros, es un hecho notorio para toda la sociedad, que claro que existe un riesgo de contagio, no solamente con ustedes como profesionales, no solamente en la institución, no solamente en la cuestión de la atención con el paciente. Eso es un riesgo a nivel general, pero que si nosotros no lo documentamos, no va a quedar constancia en el expediente clínico. Nosotros como profesionales de la salud estamos obligados, en base a la misma norma, a establecer en ellos toda nuestra actuación. Y nosotros como abogados, una vez que al médico se le finca alguna responsabilidad, ya sea penal, administrativa o de cualquier tipo, precisamente es el expediente clínico el documento idóneo para acreditar qué fue lo que el médico hizo. Si en este consentimiento informó de manera adecuada al paciente, con esto bastará para poder tener una defensa. Adelante. Muy bien. Tenemos un interrogante que no quiero que no se despeje. ¿Cómo debemos de solicitar el equipamiento
para poder realizar bien nuestro trabajo. ¿Y qué pasa si no me lo dan? ¿Qué pasa si no me dan el equipamiento de la forma adecuada? ¿Qué pasa si el que me lo dan no cumple con lo que yo necesito, cuando menos para mi protección y la del paciente? Que es muy importante, doctores, que siempre usted se pare en el riesgo del paciente. Cuando nos vamos nosotros al riesgo personal es cuando nos atacan. Pero usted se para en el riesgo para el paciente, no va a haber forma de que lo ataque, porque está cubriendo con ello y por ende, obviamente, a usted. Entonces, ¿cuál sería, Villamil, la forma correcta, Lee, de poder solicitar los insumos de manera correcta? ¿Y qué pasa si no me los dan y me quieren forzar a seguir laborando? ¿Cómo debo de reaccionar ante ello? ¿Qué recursos puedo tener para poder exigir lo que me tenga? Entendiendo que yo no me puedo negar a trabajar, que de hecho no me estoy negando a trabajar, pero lo que sí necesito es tener la seguridad personal para mí, mi equipo y obviamente los pacientes en cuanto al equipamiento mínimo, hablando de contagio de COVID. Claro que sí. Bueno, es una pregunta, bueno, ha sido muy común en todo este tiempo, pues precisamente por la época o las circunstancias que estamos viviendo. Aquí lo principal, y como les había comentado anteriormente, es si usted, toda atención médica que ustedes realicen, la deben de considerar como sospechoso de COVID, ¿sí? Ante tal circunstancia, ustedes deben de tener el material de protección necesario para este tipo de circunstancias. Ahora bien, ustedes trabajan en un hospital de gobierno, de salubridad, no sé, el IMSS, algún instituto, el ISSSTE. Ahí ellos están obligados a entregarles todo el material necesario para su protección. En caso de que no se los den, porque hay que solicitarlo directamente, en este caso al jefe del servicio, se les dice, oye, ¿sabes qué? Necesito mi material. No cuando ustedes lo requieran, sino al inicio de su jornada laboral. Cuando ustedes lleguen, tienen que decirle, oye, necesito mi equipo de protección. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo lo vamos a utilizar. Ustedes normalmente no están en contacto con pacientes COVID, ¿sí? Pero aún así deben estar ustedes listos por si existe algún paciente o van a atender a alguno. Entonces, por esa circunstancia, aunque no estén ahí, ustedes tienen que solicitar. ¿Cuál es la forma? Si en forma verbal les dicen no lo tengo, no lo necesitan, no te lo doy, entonces ahí la circunstancia hay que solicitarlo por escrito, ¿sí? Ante esta situación, lo que normalmente nosotros realizamos, nosotros como empresa, es ayudarles, ¿sí? De alguna forma para que se realice el escrito, en este caso poniendo y solicitando exactamente todo lo que ustedes necesitan, la calidad, la cantidad y todo lo que ustedes requieren para ejercer en forma adecuada su desempeño, su actividad médica, ¿sí? Ahora bien, todos los pacientes pues, deben de ser tratados como si fueran de COVID. ¿Por qué? Porque obviamente es una cuestión que si no es de esa forma, ustedes inclusive se podrían volver, en este caso, pues también personas y focos de una infección, ¿sí? Algo también importante es que esta situación, ¿cuándo se va a detener? Pues hasta que lo diga la Secretaría de Salud, ¿sí? No es ningún problema. Y eso porque pues ellos nos indican cuándo se va a retirar todo esto, ¿no? A ver, déjame ver qué. Okay. Entonces, los insumos deben de ser solicitados de esa forma, ¿sí? Si en caso de que ustedes ya lo hayan presentado, ¿sí? Este escrito, no les den respuesta, o en su caso, existe una negativa, pues nosotros recomendamos que se nos informe a nosotros para ayudarles e interponer los recursos necesarios, en este caso ya legales, para que a ustedes les estén dando el material necesario para su protección, ¿sí? Entonces, estas son circunstancias que nosotros normalmente estamos sugiriéndole a nuestros médicos y bueno, a la fecha en la zona que coordino, hemos tenido pues muchas respuestas positivas, sobre todo porque se logra el otorgamiento del, pues en este caso del equipo de protección para los médicos en la calidad y cantidad que se requiere. Perfecto. Muy bien. Y ahora una parte muy importante antes de pasar al área de preguntas. Y después de todo esto, laboralmente, ¿cómo queda mi médico? Laboralmente, ¿cómo va a estar? ¿Qué va a pasar después si fue negado, si se lo pidieron? ¿Qué va a pasar con su entorno laboral? Que hay muchos médicos que nos han llamado y me dicen, yo quiero renunciar porque pues no quiero arriesgar mi vida, aunque pierda mi trabajo, pierda mi antigüedad, pierda mi plaza, pero conmigo viven mis padres, tengo hijos pequeños, no los quiero arriesgar.
Y obviamente todo el entorno laboral se complica de una manera muy importante porque debemos de saber hasta dónde podemos tener derecho a y qué, y sobre todo los riesgos que podemos correr con una mala determinación, un documento mal presentado, mal escrito, mal elaborado, donde después efectivamente a una situación laboral le recaiga una responsabilidad y usted sí pierda su trabajo o incluso pueda ser sancionado. Este tema quiero que nos desarrolle el licenciado Franco, que nos explique bien cómo está el entorno laboral del médico ahorita en esta pandemia. Sí, muchas gracias. Es importante destacar que tenemos varios elementos dentro de una relación laboral, obrero-patronal. El patrón siempre va a tener ciertas consideraciones que son inherentes a su función y los trabajadores ciertas obligaciones y derechos que también son inherentes al desarrollo de sus actividades. El trabajador evidentemente está protegido siempre por las leyes federales, tanto por la Ley Federal del Trabajo, así como por las condiciones generales de trabajo o bien por el contrato colectivo. Esto es importante que se conozca porque estos derechos nunca se pierden para el trabajador. El trabajador, sus derechos están garantizados y se tienen que hacer valer en su momento oportuno. Hemos escuchado muchas veces y hemos tenido muchas asesorías de los médicos mediante los cuales se adolecen de que quieren renunciar porque no se les suministran los elementos necesarios para su desarrollo, para su protección personal, porque hay diversas presiones, porque tienen que realizar otras funciones que no les corresponden. Lo que sí es necesario comunicar es que la renuncia es un acto definitivo y es un acto que puede provocar al médico ciertos malestares y ciertas deficiencias en cuanto a su situación laboral con la institución. No es recomendable, bajo mi consideración, que se presente una renuncia. Creo que hay otros mecanismos anteriores para poder evitar una renuncia. Como bien lo referían los abogados, se pueden solicitar los medios necesarios, se pueden utilizar recursos necesarios para poder evitar y llegar al extremo de renunciar. Ahora bien, por otro lado, el trabajador y el médico está protegido cuando sufre algún tipo de enfermedad o accidente de trabajo. Esto está contemplado en el artículo 472 de la Ley Federal del Trabajo, que nos refiere el riesgo de trabajo. Así también está definido en el artículo 43 de la Ley del Seguro Social y en el artículo 27 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Seguro Social. E igual en sus correlativos apartados también, por ejemplo, en las condiciones generales de salud de los trabajadores al servicio del Estado, también vienen ciertos apartados ya definidos. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajador está protegido cuando, en su caso de que no se le haya otorgado todos los mecanismos y todas las medidas de protección para evitar contagiarse del SARS-CoV-2, ¿qué va a pasar aquí? El trabajador está protegido por este artículo. En cuanto que si sufre alguna enfermedad por motivo de su trabajo, se va a iniciar un procedimiento de carácter administrativo mediante el cual se va a determinar a través de medicina del trabajo si sufrió una enfermedad de trabajo. Va a haber una investigación y esta investigación se va a determinar si efectivamente fue contagiado dentro de sus actividades laborales. Por eso es importante sentar ciertos precedentes. Los precedentes que se deben de quedar muy claros es de que se atendió a ciertos pacientes COVID. Dentro del expediente clínico se tiene que acreditar y se tiene que guardar esa evidencia de que sí se atendió, que se estuvo expuesto a una persona que tuvo un antecedente con enfermedad de COVID, para efecto de que se garantice plenamente ese derecho de que se enfermó dentro de su actividad laboral y pueda ser procedente a un riesgo de trabajo. El trabajador está protegido ya sea por una enfermedad no profesional y por enfermedades de riesgo de trabajo. La diferencia únicamente es en cuanto a la cantidad económica que va a percibir el trabajador. ¿Qué quiero decir que está protegido? Es decir, que se le va a pagar su salario, ya sea al 100% cuando es por motivo de un riesgo de trabajo
o a un 60 o 70% cuando es una incapacidad por general no profesional. Entonces, está protegido, pero aquí la importancia de saber es de que si uno se contamina o se contagia dentro de sus labores, pues se le estaría indemnizado por incapacidad de riesgo de trabajo, ya sea temporal o permanentemente. Esta valoración la va a hacer la medicina del trabajo. Y esta determinación la va a hacer la misma. En caso de que fuera contraria a los intereses del médico, se puede acudir a las juntas federales de conciliación y arbitraje a hacer valer estos derechos. Recordemos que en materia laboral las presunciones hacia el trabajador son muy importantes. La presunción de que el trabajador está diciendo la verdad es en materia laboral un hecho muy contundente, y quien tiene que desvirtuar ciertas afirmaciones es por parte del patrón. Entonces, bajo esas características, es importante saber que el riesgo de trabajo, pues hay una presunción, si el trabajador lo manifiesta, de que sí fue infectado dentro de su actividad laboral. Y si aparte nosotros lo corroboramos dentro del expediente clínico, que efectivamente fue contagiado dentro de sus actividades laborales, pues evidentemente la resolución debe de ser positiva hacia el trabajador, y debe de existir una incapacidad al 100% por este motivo de riesgo de trabajo. También en caso de que otras preguntas que nos han hecho, en caso de que fallece el trabajador por una enfermedad adquirida dentro del trabajo, también está protegido. Es el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo que nos refiere que efectivamente el trabajador puede ser indemnizado por una cantidad de 5,000 días de salarios mínimos. Recordemos el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo y sus temas correlativos en las leyes adyacentes en materia de trabajadores al servicio del Estado. Se debe de ser indemnizado y está protegido, y esa cantidad económica pues lo debe recibir los beneficiarios del trabajador que haya fallecido. Entonces, recordemos que este riesgo de trabajo es muy diferente al riesgo o a la probabilidad de que te vayas a contagiar. Aquí el efecto del riesgo de trabajo es un efecto reparador. Si tú te enfermaste, te van a reparar esta cantidad económica mediante el pago de un salario al 100% o mediante una indemnización que está contemplada de 5,000 días de salario. No sé si tengan otra pregunta. Una pregunta dentro del mismo tema, licenciado Franco, y esto, ¿cómo yo tengo esta intención? ¿Cómo debo de reclamarla en ese sentido? Cuando ya me infecté y según yo sí tengo todo, ¿cuál es el procedimiento correcto para yo poder hacerme llegar esa prima adicional, esa indemnización por parte del doctor? Sí, sí, no por supuesto. Que me la den de manera directa. Sí, evidentemente tiene que existir una calificación por parte de un médico. El médico también tiene que ser de la institución, y inicialmente si se menciona que fue contagiado dentro de su trabajo, se va a sentar provisionalmente como riesgo de trabajo. Es decir, el médico del Seguro Social es el que te va a determinar que existe una probabilidad de que fue un riesgo de trabajo. Se te va a anotar así tu incapacidad, y después te pasan a medicina del trabajo con un oficio. Este oficio lo tienes que llenar, a tus jefes superiores, y te tienen que indicar que efectivamente tú te contagiaste. Entonces va a iniciar la investigación así, para efecto de determinar que sí se realizó una enfermedad de trabajo por actividad de tus labores propias en la fuente de trabajo. Entonces, aquí es importante saber que es un procedimiento interno por parte del Seguro Social, interno por parte del ISSSTE en su caso, o de la Secretaría de Salud en su caso. Son actividades internas que van a determinar si efectivamente se cumplió o no se cumplió estos requisitos establecidos en el artículo 472 de la Ley Federal de Trabajo. Lo que sí tenemos que nosotros prever y asentar es que efectivamente se estuvo en contacto directo con un paciente COVID, para que sea una situación contundente de que sí existió esta contaminación o este contagio dentro de las instalaciones y dentro de la fuente de trabajo. ¿Cómo lo podemos determinar? Como lo mencioné hace un momento, a través del expediente clínico, donde se menciona que estuvo en contacto con un paciente COVID. Gracias, licenciado. Ahora tenemos una serie de preguntas que nos están mandando por el chat. Licenciada Gladys nos pregunta si en la consulta diaria el médico que no es institucional, privado, él toma sus medidas de prevención, tiene su mascarilla, caretas, todo.
a los pacientes les debe de hacer firmar algún tipo de consentimiento para este tipo de consultas, de cómo deben de estar particulares. Mire, realmente no existe una obligación, o dentro de la norma del expediente clínico, obviamente no existe esta determinación porque sabemos que esto obedece a una situación nueva, a esta situación de pandemia que nadie había previsto. ¿Eso se le puede sugerir? Sí, el médico podría hacerlo, sin embargo, esto significa, o la importancia de hacerle firmar algo así al paciente, solamente debe de estribar en el sentido de informarle los riesgos y beneficios que implica la consulta. Las consultas privadas no están prohibidas, no existe una prohibición, solamente en algunos estados y algunos municipios que tienen alto contagio, la Secretaría de Salud local ha emitido restricciones, pero tenemos localizadas algunos municipios de Querétaro nada más, pero si en nuestro estado no nos han prohibido dar consultas, pues lógicamente el médico puede realizarlo. ¿Por qué? Porque es algo de necesidad. Obviamente es para la protección del bien jurídico tutelado más importante, que es la vida y la salud. Pero sin embargo, estas consultas se tienen que realizar con las previsiones necesarias. Se debe de asentar o se recomienda que en el expediente clínico se asienten precisamente todas estas medidas de protección que se están tomando. Se le puede sugerir y se le debe de sugerir al paciente en caso de que ustedes tengan sospecha de que tenga COVID, pues que se realice la prueba para confirmarlo o diagnosticarlo. Recordemos, doctores, que si ustedes no tienen la capacidad en ese momento para diagnosticar o descartar, tienen que remitir al paciente a una institución adecuada para ello, pero además señalarle cuáles son los signos de alarma que puede presentar en un futuro, y con esto él tendría que ir a un hospital, al hospital más cercano. Tampoco lo que sí hay que dejar claro es que no se puede condicionar de ninguna manera al paciente a que se realice esta prueba. Ustedes pueden determinarlo, le tienen que explicar el beneficio de realizarse esa prueba, que obviamente sea en atención a proteger su salud, a proteger a las personas, a su entorno, inclusive a la familia, pero no se puede condicionar al paciente. Muy bien. Tenemos otra pregunta aquí en el chat, en el cual nos están preguntando lo siguiente. Es importante solicitarle al paciente una prueba COVID. ¿Es legal solicitarle prueba COVID al paciente para poderlo atender si tenemos sospechas de que sea COVID? Si el médico, recordemos que ustedes están obligados a dar el servicio aún siendo privados. Si el médico tiene sospecha de que el paciente puede tener COVID o simplemente le está haciendo la recomendación, lo puede hacer, no es ilegal, pero no puede condicionar a que el paciente se realice la prueba COVID, porque sabemos que el paciente muchas veces no tiene los medios económicos para realizarla. Entonces, el obligarlo a que se la realice para poderlo atender sería condicionar el servicio. En todo caso, si el médico en este caso no quiere correr ningún tipo de riesgo, pues tendría que, en una manera, podría optar por no dar consultas. Ahora, si las da, sí tendría que hacerle el conocimiento al paciente, pero lamentablemente no podemos obligarlo o condicionarlo. Sugerirlo sí, y de hecho se tiene que hacer porque sabemos que ahorita todo mundo debe de ser considerado como posible portador de COVID, pero el paciente tiene que saber qué hacer y que si él no tiene los medios incluso para realizarse la prueba, también uno tiene que asentar en el expediente clínico que se le explicó que en caso de no tener los medios suficientes, pues acude a las instituciones públicas. Porque si bien es cierto, ustedes en ese momento no le pueden resolver la situación y tampoco están obligados a realizarles ustedes la prueba, pues sí le tienen que indicar a qué lugar tiene que acudir para que él se la realice. Perfecto. Y otra pregunta, licenciada, nos están solicitando si hay manera que se les haga llegar un consentimiento informado que cumpla con los requisitos de fondo y forma para que ellos lo puedan utilizar en la vía privada y en la vía institucional si fuera necesario. Sí, podemos hacérselos llegar por conducto de Fernando, donde tenga los requisitos mínimos y las sugerencias para que eso ustedes lo enriquezcan obviamente con los datos y las indicaciones médicas correspondientes. Muy bien. Ok, perfecto. Ahora, tenemos, importante, me gustaría que nos comentara el licenciado Castelán, el licenciado Gladys, qué está pasando a nivel jurídico, qué está haciendo Promenal ahorita ahí en el Estado y en la zona que coordinas, mi querido
Ricardo Castelán, por favor, para que tú también eres panelista, pero quisiera que nos dijeras qué está pasando en tu zona en estos momentos. Gracias, licenciado Mares. Buenas noches a todos, mis estimados médicos. Me presento, soy el licenciado Vladimir Ricardo Castelán Narváez. Somos el coordinador de aquí de Promenal Occidente, donde vemos todos los asuntos médico-legales del estado de Jalisco, Colima, Nayarit y Sinaloa. Y bueno, en concreto a la pregunta que nos hace nuestro director operativo, pues me es muy grato mencionarles, mis estimados médicos, que hasta el día de hoy hemos presentado 5 amparos para que nuestros médicos no acudan al centro de trabajo y que se les entregue tanto sus prestaciones, así como su sueldo ordinario y extraordinario. ¿Esto por qué? Porque se les ha negado la licencia con goce de sueldo o el permiso, ya que dichos médicos se encuentran en el punto número 4 del acuerdo realizado por el Consejo de Salubridad y sancionado por nuestro presidente de la Nación. ¿Qué quiere decir? Que ha sido favorablemente, y hoy lo mencionó, el día de hoy en la mañana nos notificaron otro amparo en donde el cual nos dan la suspensión de plano para lo que les comentaba, que el médico no acuda a su centro de trabajo. Les puedo mencionar 3 ejemplos. Tenemos un ejemplo en un anestesiólogo en Puerto Vallarta, en el cual dicho profesionista de la salud trabaja no solamente en Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, sino también en el IMSS y en el ISSSTE, en las 3 esferas. En el ISSSTE sí le otorgaron su permiso, pero en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Regional de Puerto Vallarta no. ¿Cuál fue el caminito, que es el que hemos realizado todo el corporativo de Promenal y el jurídico, y nosotros como Occidente? Solicitar por escrito los insumos, como ya lo manifestó mi colega licenciado Villamil. ¿Esto para qué es? Para darle fuerza y robustecer nuestra demanda de amparo, para que cuando se nos niegue, solicitamos al juez de distrito en materia administrativa que no nos están otorgando dicho derecho que está en el decreto presidencial y que demostramos que somos, llamémoslo así, tenemos ese derecho de acuerdo al decreto. Y como les comentaba, se nos ha otorgado. Tenemos el día de hoy un cardiólogo por la misma situación, que tiene diabetes, tiene asma, no le otorgaron dicho derecho. El día de ayer presentamos el amparo en la mañana y el día de hoy ya nos los proporcionaron también. ¿Qué es lo que queremos decir? Que todas las cuestiones jurídicas, el camino que Promenal está realizando, ha tenido el 100% de efectividad. 5 amparos, 5 médicos de diversas especialidades, acabo de mencionar 2, hay otras 3 diferentes, se les ha otorgado esa protección de la justicia federal. ¿Y por qué? Porque se ha llevado correctamente el camino legal, se robustece y el juez de distrito no se puede orillar a no negarla, sino a lo contrario. Se otorga la suspensión de plano para que no acuda a la fuente laboral y no solamente eso, que se le pague sus prestaciones, así como su sueldo ordinario y extraordinario, hasta que haya otro decreto donde mencione que el Estado tenga toda la situación ordinaria. Pero como les comento, 5 amparos. 5 amparos. Y el próxima semana vamos a presentar otros 2, ya que hace rato otro de los agremiados que tenemos nos estaba platicando de dicha situación. Ya tenemos el camino, ya en sí les puedo presumir que los jueces de distrito 14º, 15º en materia administrativa que conocen, así como sus actuarios que nos notifican dichos documentos, ya nos conocen, nos hablan, nos dicen, ok, son ustedes los de Promenal, ya tenemos ahí una fuerza por parte del jurídico, de sus abogados. Esto es lo contundente y va a seguir creciendo, mis estimados médicos, va a seguir creciendo que los amparos se están dando porque se están violentando sus derechos. El derecho que le otorgó el Consejo de Salubridad a través de la sanción y decreto presidencial. Vamos muy bien, estamos dando resultados, que eso es lo más importante, que ustedes estén tranquilos, que nosotros estamos al lado de ustedes, como bien lo dijo mi directora nacional,
somos su herramienta, somos su cuerpo jurídico. En esta situación vamos perfecto. Y lo hago extensivo. Si ustedes tienen algún inconveniente legal de que no les quieran dar este permiso o esta licencia, de inmediato comuníquese con nosotros, ya sea con el licenciado Fernando, que es el gerente de la sucursal, o su servidor, que es el coordinador de aquí de la rama de Occidente, para poder ayudarlos que tengan ese derecho que se les está dando por ley. No solamente en esa situación, sino también en todas las preguntas y dudas, inquietudes que ahorita el licenciado Villamil, la licenciada Gladys Cano, así como el licenciado Carlos Franco, se las están resolviendo. Consentimientos informados sobre la situación de las cirugías selectivas, en la situación de las pacientes de COVID, qué es lo que se debe de realizar. Para eso estamos, mis estimados médicos. Sí, mi licenciado Gerardo. Muchas gracias. Gracias, estimado Vic. Saludos hasta Jalisco. Señor Franco, tenemos una pregunta importante. Nos preguntan, ¿cuánto tiempo recibe la pensión por muerte por COVID los beneficiarios del médico afectado? Sí. Sí, gracias. No hay un tiempo determinado, es una investigación que se tiene que hacer por parte de la institución y que lo va a resolver. En caso de que no se pueda tener beneficio a este derecho, o que sea contrario a los beneficios, a los derechos del trabajador, se puede acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y ahí se tiene en promedio una prescripción de 1 año para poder presentar tu demanda para acreditar que efectivamente sufriste un riesgo de trabajo, ya sea por muerte o por enfermedad. Pero un término específico para que se te otorgue no se tiene, no está contemplado en la Ley del Trabajo. Sin embargo, en el reglamento de prestaciones médicas del Seguro Social te dice cuáles son las pautas y cuáles son los lineamientos que se tienen que seguir para esta investigación. Recordemos que es una investigación interna por parte del Seguro Social o por parte del Instituto Mexicano del ISSSTE o de la Secretaría de Salud en su caso, para determinar si efectivamente ocurrió el riesgo o el contagio de la enfermedad dentro de tus labores. Dentro de esa misma, por ejemplo, si se llega a probar que el contagio fue ahí, ¿cuánto tiempo recibe la pensión? Sería el término correcto. Si el médico murió por contagio de COVID, sus familiares, ¿cuánto tiempo reciben su pensión en este caso o la reparación? En cuanto exista una resolución, prácticamente es de forma inmediata. La resolución, la determinación de la investigación se va a hacer, como lo he repetido hace un momento, a través de medicina del trabajo, y esta investigación tiene que determinar que efectivamente sufrió la enfermedad dentro de sus labores y que existan beneficiarios que acrediten que efectivamente tienen una relación, una afiliación de primero o de segundo grado. Entonces, bajo esa perspectiva, existe la resolución y en cuanto tenga la resolución, pues empieza a surtir efectos este pago. ¿Y por cuánto tiempo lo recibirían? Dependiendo si es una cantidad específica, si es por muerte, se hace un pago de 5,000 días de salario. Si es un riesgo de trabajo, la calificación puede ser permanente o puede ser temporal. Si es permanente, lo va a hacer la misma calificación la propia institución, y si es temporal, digamos que solamente te enfermaste, tuviste síntomas muy ligeros respecto a la enfermedad, pues va a ser una incapacidad por 15, por 20, por lo que determina el propio médico y por lo que determina la propia institución, con un salario al 100%. Perfecto. Ahora, importante, ¿cómo se demuestra que se contagió en la institución? Recordemos que en materia laboral hay presunciones. Las presunciones siempre son a favor del trabajador. Lo que dice el trabajador es una presunción de decir verdad y el patrón tiene que desvirtuar esto. Sin embargo, en el riesgo de trabajo tiene que existir esta investigación por parte de medicina del trabajo para determinar que efectivamente se contagió dentro de la institución. Para ese efecto sí es importante ayudar a estas presunciones, es decir, tener los elementos que sean necesarios, como por ejemplo, mencionar que si estuvo en contacto con una persona que tuvo las características y tuvo el diagnóstico de COVID, o por lo menos la presunción, que se estuvo cerca de ella, y con esto, pues, a ayudar a la investigación de que efectivamente te contagiaste. Recordemos que esta enfermedad es sumamente contagiosa,
hay una probabilidad de que te contagies de un 50 hasta un 60 o 70% si estás cerca de una persona que tiene la enfermedad COVID. Y tenemos otras dos preguntas Sí. en el chat. Por chat privado nos envían que en el caso de que que nos den el equipo de protección y a su vez por escrito el apoyo, pero no nos quieren obligar, a ser titulares, ¿qué debemos de hacer? Doctores, en este caso, obviamente lo primero que tienen que hacer antes de tomar cualquier acción es hablarle a sus abogados, llamarnos para poderlos asesorar de manera adecuada, porque recordemos que cada caso es diferente, cada médico tiene condiciones diferentes, vive una situación en concreto y ninguna recomendación general puede ser siempre hecha como la verdad total, pero en este caso, ya que ya me dieron el oficio de adscripción, de apoyo, y ya me dieron los insumos, en el caso de que me quieran obligar a ser un titular, obviamente les van a requerir de manera verbal. Si esto es así, entonces de manera inmediata, por conducto de sus abogados, sería solicitarle a la Secretaría de Salud, a las autoridades indicadas, para que nos aclaren cuáles van a ser las actividades que se les encomiendan, para que con certeza jurídica ustedes sepan qué labores sí pueden realizar y qué no. Y seguramente ahí les van a aclarar. La verdad es que dudo mucho que pudiesen solicitarles esta cuestión de ser titular, porque solamente se justificaría ante una situación muy, muy grave y para eso tendrían que salir los decretos que autorizaran este tipo de modificaciones. Una vez de que ustedes lo solicitan, regularmente lo que nos ha sucedido en la experiencia es que ya no les exigen ese cumplimiento. Ustedes de manera inmediata, la recomendación es nunca enfrentarse a las autoridades, pero sí decirle no me opongo. Sin embargo, sí necesito que esta parte o esta extensión que me estás pidiendo de ser un titular también venga por escrito. Al igual que la asignación, también este tipo de cuestiones que puede significar una responsabilidad para el médico tendría que venir especificada. Si no, se lo solicitamos nosotros a las autoridades correspondientes para que ellos nos aclaren, obviamente por esta confusión que hay o esta indicación verbal no clara, que nos señalen cuáles son las actividades que debo de realizar para que ustedes tengan esa protección y tenerlo por escrito para en un futuro, en el caso de alguna queja, reclamación, denuncia, ustedes tengan cómo acreditar que en ese momento realizaron esas actividades por la necesidad del servicio, que les fueron totalmente indicadas. También nos preguntan, hasta ahora la Secretaría de Salud no ha emitido ninguna recomendación de realizar o no cirugías, ni en conferencias ni en alguna página. Así que entonces, ¿cómo sabemos cuándo se puede? Como comentamos hace un rato, al no existir una prohibición por la ley, se pueden realizar. Si ustedes se dan cuenta, los decretos lo que están emitiendo son medidas de protección, medidas de seguridad, pero el servicio médico es un servicio que obviamente protege el bien más importante, que es la vida y la salud. No es que estén prohibidas, a menos que sí, como yo decía, se haya emitido algún decreto estatal donde así lo asigne por la condición especial del lugar. Pero si no, no significa que no se pueda realizar. Sí tendría que hacerlo, pero la obligación en este caso del médico sería atender con toda la protección necesaria como si se tratara de un paciente COVID, porque sabemos que primero tiene que estar informado el paciente de cuáles son los riesgos, tiene que saber si esa cirugía es selectiva, porque obviamente si es urgencia no habría problema, pero sí se tendría que tomar la protección. Pero si es selectiva, hacerle del conocimiento cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios para que él valore y conozca y sepa que esta época no es muy indicada, pero sin embargo, sí podría realizarse. Pero por protocolo y obviamente para evitar cualquier situación o queja en un futuro, lo recomendable es que si se hace, se tome las medidas como si se considerara un paciente COVID, porque sabemos que hay pacientes que incluso pueden ser asintomáticos. Entonces, lo que prevén los decretos hasta este momento, si bien es cierto quien nos comenta no hay una prohibición, sí como profesionales de la salud sabemos el riesgo que se está viviendo. En caso de que se llegase a realizar, tiene que tomarse las medidas como si la persona tuviera COVID. Presidente Ramírez, ¿tenemos alguna otra solicitud? No, eso sería todo. Si ya por su parte sería todo también, licenciado. No, quisiera que hablara el licenciado Fernando López, por favor, allá de la oficina de Jalisco, por favor, Fer. Claro que sí, muchísimas gracias, licenciado.
Estamos aquí gustosamente en Jalisco para la atención de todos ustedes. Doctor Ramírez, muchísimas gracias por el tiempo que tú nos das ante tu colegio. Queremos agradecer y decirle a todos tus médicos que estamos a la orden. La verdad es que como corporativo estamos muy ocupados en cuanto a la protección y seguridad de todos los médicos a nivel nacional. Somos la empresa más grande en el país, los resultados nos avalan. Afortunadamente hemos concretado un convenio con tu colegio y solamente pedimos o hacemos sentirle a todos tus agremiados que cualquier cosa que ellos necesiten, cualquier situación que se desencadene, alguna asesoría, alguna situación que podamos nosotros ayudarles, cuenten con ello, estamos para ustedes. Y doctor, muchísimas gracias nuevamente por tu apoyo y hacemos extensivo este convenio para todos los agremiados. Quisiera pedirle a Fernando, el ingeniero, si nos puede presentar las preguntas a manera de encuesta que habíamos solicitado. Si nos pueden ayudar, doctores, a poder contestar estas preguntas, sería muy importante para nosotros tener la respuesta y personalmente, si hay algún médico que tenga alguna duda que no quedó o que sienta que no quedó contestada, con toda tranquilidad, doctor Ramírez, presidente, por tu vía, podemos tener la situación de que personalmente les podamos atender a tus agremiados, para que cualquier duda que tengan sea contestada y que tus médicos estén conformes con las respuestas. Ok, muchas gracias. Esperamos a que contesten entonces nada más. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Ramírez. Sí. Pues nuevamente a nombre del corporativo Promenal, de todo el panel, licenciado Gladys, licenciado Villamil, licenciado Franco, licenciado Castellán, licenciado Tadeo, licenciado López y todos los que conformamos todo nuestro equipo técnico que no se ve pero está del otro lado, que ha sufrido mucho con esta edición, que pues obviamente esta materia es nueva, pero la verdad es que nos ha permitido acercarnos mucho a mucha gente que estaba lejos y poderle dar un mejor servicio. A nombre del corporativo Promenal, del licenciado Eduardo López, director general de esta empresa, lo único que les podemos decir nuevamente es gracias. Gracias por su entrega, gracias por su trabajo, gracias por todo lo que ustedes hacen. Cuenten con nosotros, lo que necesiten, estamos para servirlos. Acérquense a Fernando López, a Ricardo Castellán, están ahí, no hemos dejado de trabajar, no dejaremos y estaremos todo este tiempo pendientes de su seguridad jurídica y cuenten que siempre estará el corporativo a su disposición. Por nuestra parte es todo, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, gracias por escucharnos. Hasta luego. Muy bien, gracias, licenciados. Por mi parte, bueno, ha llegado más preguntas todavía. Se las haremos llegar para que se puedan acercar a responderles, porque por motivos de tiempo, obviamente, a veces es difícil llenar las expectativas de todos. Agradezco toda la información que nos han proporcionado. Estoy seguro que para muchos ha sido buena, a lo mejor para muchos no ha sido del todo suficiente. Y lo único que queda de mi parte es recomendarles, porque estoy seguro que lo están llevando a cabo en su día a día ahí en la oficina, una sana distancia, uso de su cubrebocas, y quiero pensar que el día de hoy, pues debido a que eran muchos temas a tratar y muchas personas, por eso estaban ahí un poquito pegaditos, pero sé de antemano que lo han estado haciendo. Agradezco a todos los socios que se han acercado y doy por finalizada, siendo las 22:01, la sesión ordinaria de mayo. Les agradezco.